Muy bien, seguimos en esta segunda parte desde este escenario, el escenario del poder por vía X, libre expresión, haciendo stock disponible. Y te lo decía antes, ¿no? Es el día del periodismo independiente, el día de Interferencia.cl y la conversación con su editor general, Andrés Almeida. ¿Cómo está, Andrés? Bienvenido. Hola, Freddy. Gracias por la invitación. Oye, además que nos traes una sorpresa, Andrés. Algo que aún no sale, por lo menos no lo han puesto todavía en su sitio, y que es una exclusiva para stock disponible. Así que el canal es tuyo. ¿En qué consiste? Sé que es un personaje de esos personajes oscuros de la historia reciente del país. Ese dato nomás te quiero dar. Sí. Mañana vamos con una historia fuerte, una historia que tiene que ver con Punta Peuco. Para darle más sentido dramático, descubrimos nosotros que el fiscal Torres Silva sigue trabajando desde el penal de Punta Peuco. De hecho, él fue fiscal durante la época de Pinochet, de la época dura, desde los duros de Pinochet, condenado en Punta Peuco por varios crímenes, pero bueno, más conocido tal vez el de Carpintero, o sea, el de ligado a Tucapel Jiménez. El caso Berríos también. Y el caso Berríos, claro. El caso Berríos es principalmente el que lo tiene en cárcel. Y bueno, nosotros descubrimos que este fiscal sigue trabajando como abogado desde Punta Peuco. Esa es la información que hemos podido corroborar a través de algunos correos que llegaron anónimamente, que dan cuenta de que el fiscal sigue trabajando desde el penal. Claro, ahí está con su lente oscuro, ¿no? En su momento de gloria, porque estamos hablando de alguien, ¿no? Y esto es para las nuevas generaciones, que crecimos en dictadura y veíamos la noticia de 60 minutos y Canal 13 todos los días. Salía prácticamente, más que lo que sale hoy día en la tele, salía este auditor general del ejército favorito de Pinochet y quien llevaba muchas causas. Fue también integrante, según sus biografías, Andrés, de hartos consejos de guerra en plena dictadura, ¿no? Sí, ¿no? Es un hombre de temer. Él ha llevado muchos temas de recursos de derechos humanos, todos los recursos de protección, se opuso a todo lo que tuviera que ver con derechos humanos. Y fue realmente una figura clave en el vínculo entre la dictadura con el Poder Judicial, que todos sabemos que estaba bastante sometido también a los designios del dictador. Entonces, era un engranaje clave en el régimen, en el fiscal Torres Silva, porque lograba transformar esto en una dictadura, en el sentido de que los tres poderes del Estado podían estar confabulados, digamos, para el gobierno del dictador. Entonces, el fiscal Torres era clave para cualquier cosa que pudiera intentarse hacer por la vía judicial, que fue finalmente lo que trataron de hacer los organismos de derechos humanos, que fue tratar de buscar todas las medidas posibles en el Poder Judicial para amparar cualquier cosa que pudiera aparecer ahí. Y bueno, el fiscal Torres estaba a cargo, digamos, de evitar que esa estrategia de los organismos de derechos humanos se transformaran en realidad, y fue bastante eficiente. Porque en esos años la Corte Suprema fue terrible, y no solo la Corte Suprema, sino que en general todo el Poder Judicial fue bastante coludido con el dictador. Exacto, uno de los hombres más poderosos de la dictadura, y en ese rol de poder, como tú lo describes, Andrés, uno de los más cercanos a Pinochet, ¿no? Directamente al dictador. Hace 5 años él se entrega a la justicia, está condenado a 10 años, ¿no? Puntualmente por el caso de Río, no sé si además de otras condenas, pero 10 años por el caso de Río, ya lleva 5 y está recluido en Punta Peuco. Y tú dices que ya, estando recluido, sigue asesorando legalmente. ¿Qué causa está metido él, de acuerdo a esto que ustedes han podido investigar? Sí, mira, te puedo adelantar algunas cosas, pero la idea es que leamos el artículo mañana. Obvio. Pero no, mira, son temas que él está siguiendo de juicios que está siguiendo para un cuñado de él. En un tema de propiedades. Son 9, en realidad son como 9 causas que él sigue, que tienen que ver con temas de típicos divorcios duros. Ahora, lo que nosotros hemos podido ver es que este fiscal, ex fiscal militar, es quien dirige la estrategia, digamos, de todo esto, de toda esta ofensiva judicial en un caso particular. Debe tener un palo blanco, hay un par de palos blancos que trabajan afuera y él de atrás lo maneja todo, ¿no? O sea, muchos son las cárceles. Y esos estafetas son también ex fiscales militares. Entonces ahí todavía hay una rotación de redes que es interesante observar también. ¿Qué está pasando con esas personas que están trabajando con
con el ex fiscal Torres Silva. Oye, y ustedes contaban que recibieron correo, ¿no? Contando esta noticia, y de ahí fue la punta de la madeja para la investigación. Claro, son unos correos que nosotros Ya, recibimos que fuimos dando con ellos y fuimos comprobando claro, que el fiscal Torres Silva trabaja desde Punta Arenas, con lo cual también haber una arista interesante de sí, la claro. perspectiva. O sea, él está prohibido de ejercer la abogacía porque está condenado. Ujú. Eso ya de por sí está cometiendo ahí una falta grave a la ley. Pero por otro lado también hay faltas administrativas porque es un preso supuestamente como cualquier otro. Y tú sabes que los presos no pueden tener celulares ni computadores en los Claro, penales, y eso corre incluso para los penales de lujo como Punta Peuco, exacto. donde son muy pocos y donde están mucho más cómodos que en Colina 1 o en cualquier otro penal del país. Ya. Yo no te quiero matar la noticia, Andrés, porque como tú dices, hay que leer en la mañana, ¿no? Pero Sí, estos correos están firmados por él, son sus correos también personales los que se salen ahí. son correos de él, son Ya. correos de él, firmados por él, escritos por él. Chuta, entonces eso demuestra obviamente, ¿no?, que hay un computador ahí adentro, ¿no? O un Claro, celular al menos. ¿Mm? sí, claro, claro. O sea, y conexión a internet, eso que es Exacto. es lo relevante. Y que hay alguien que puede ejercer la abogacía desde el penal. Perfecto. Bueno, también hay vínculos con oficinas en Providencia. Está bien entretenida la nota, está bien investigada Y y es, ¿cómo se llama? Muy claro buena. que por lo menos en este caso el fiscal está ejerciendo la abogacía de manera clara. Y vienen nombres, no lo adelante, ¿no? Pero vienen nombres también de gente que está ligada a su trabajo. ¿Ah? Sí, claro, sí. Sí. Ya, Tenemos los nombres de los estafetas, tenemos las personas que están involucradas en el juicio. O perfecto. sea, vamos con toda la información para demostrar, digamos, que este fiscal sigue Muy bien. trabajando desde Punta Peuco y tiene acceso a internet y una pequeña oficina montadita seguramente Claro, para oye, ejercer sus labores. No sabemos si es que algunos otros casos está siguiendo, exacto. pero Pero por esto lo puede menos de que tiene ser, la estructura para seguir casos, la tiene. exacto, exacto, ¿no? Y además, como tú dices, puede abrir una especie de caja de Pandora de cuál es la realidad de estos presos de Punta Peuco, ¿no? Y qué tanto poder siguen teniendo en extramuros de este penal, esta veintena, no sé cuántos quedarán ya metidos allá adentro, pero digamos que son gente que tiene Una decena, varios ¿no? años de condena por crímenes de Sí. lesa humanidad. ¿Mm? Sí, bueno, y hay escándalos, ¿no? Porque también no es la primera vez que alguien está haciendo cosas que no debieran poder hacer los reos dadas las condiciones carcelarias. Por ejemplo, Ujú. también lo informó CIPER años atrás, ¿no? Álvaro, que también Álvaro Corbalán Claro, hizo toda una operación para comunicarse con el presidente para tratar de influir en decisiones de gendarmería y exacto, también exacto. le proponía ciertos planes para evitar que la concertación volviera al poder, o sea, y eso también fue un escándalo en su momento porque también nos preguntamos cómo era posible que Álvaro Corbalán pudiera tener acceso a toda esta infraestructura desde la cárcel. No nos Claro. olvidemos también que ya muchos años hacia atrás Álvaro Corbalán fue visto ¿No? Ahí también, está, ahí está Corbalán, eh, ¿no? Para las nuevas claro, generaciones también, uno de los más claro, siniestros, jefe operativo, jefe del partido, la CNI además, ¿no? Y uno de los sí, autores claro, de las un tipo. principales matanzas también dentro de la dictadura, ¿no? Operación Albania también, Ujú. quizás la más conocida, ¿no? Pero también el Carpintero Alegría, ¿no? Es indicado como el homicida del Carpintero Exacto. Alegría. Muy amigo de No, la claro, noche, muy él amigo de la también. farándula también, ¿ah? Son muy recordadas Sí, también es un en personaje varias novelesco, crónicas. ¿no? Con María Pepa Nieto, tiene historias, Mm, hay una historia no tan contada, ¿no? De Álvaro Corbalán. Un personaje bien oscuro, digamos. siniestro, ¿no? Sí, Oscuro sí, de la dictadura, que hizo esto y que en algún momento también significó preguntas por qué está pasando con Gendarmería, que está permitiendo que mm, los reos, digamos, tengan acceso a garantías que ningún otro reo en el país tiene. Entonces hay una desigualdad ante la ley obvia y que tendrán que responder hasta el ministro Hernán Larraín, porque esto es dependencia directa del ministro Hernán Larraín y, bueno, exacto. tendrá que explicar por qué el fiscal Torres Silva, ahora bajo su mandato, o sea, sobre su administración, está ejerciendo la abogacía. Muy bien, tremendo golpe entonces. Gracias por decirlo acá primero, antes de incluso publicarlo en interferencia.cl, Andrea. Decirlo aquí en el escenario de Poder Eso Disponible, porque como tú dices, va a tener que dar explicaciones sobre esto el ministro de Justicia, de quien dependen todas las cárceles del país, ¿no? Porque podría tener algún implemento de Internet este señor, ¿no? Este sujeto, para hacer este tipo de asesorías legales, ¿no? Claro, más que asesorías, él es el estratega Ujú. de todo
de todas las acciones legales coordinadas para un propósito, ¿no? Que tiene que ver con un litigio personal, pero que de todas maneras eso es ejercicio de la profesión. Muy bien, vámonos con el segundo tema de Interferencia.cl, un editorial que ustedes sacaron preguntándose, Andrés, 6 meses ya de toque de queda, ¿no? Claro, nosotros nos damos, como que pasa el tiempo, pero claro, llevamos 6 meses en toque de queda. A propósito de la dictadura, ¿no? De los tiempos de la dictadura, que no teníamos tanto toque de queda. ¿Cuál es el sentido, ¿no? Y cuál es el llamado que hace este editorial? Publicamos pocas editoriales y buscamos que sean para temas muy, muy relevantes, donde la opinión sea profunda y que no estar opinando sobre todos los temas. Entonces, pero ya 6 meses de toque de queda es too much. Y nosotros pensamos que es algo que no está siendo debatido con la profundidad que en cualquier país democrático estaría siendo debatido, porque sacábamos cuenta, y tú te das cuenta que la última vez que hubo algo así fue después del atentado a Pinochet, en el cual hubo 4 o 5 meses de toque de queda. O sea, ni siquiera el atentado a Pinochet es suficiente razón como para tener un toque de queda más extendido que el que tenemos ahora. Exacto. Entonces, claro, y además no existen no vemos muchas razones sanitarias como para esto. La verdad es que ahí ya es entrar en el campo de la especulación y no es lo que dice el editorial, pero ya tú puedes empezar a pensar que aquí hay una voluntad de establecer un régimen en el cual tú te empiezas a adaptar a la presencia constante de militares que están ejerciendo funciones de control sobre la ciudadanía y empiezas a naturalizar la existencia de estos personajes y que pueden estar, digamos, en la calle, digamos, hasta que termine el gobierno, porque y va a ser quizás la tabla de salvación del gobierno, que para poder controlar lo que pasa en las calles finalmente va a tener un país ocupado. Entonces estamos bajo un país en ocupación, y lo cual es extremadamente grave y que además lleva a conflictos muy serios, porque todos los países que extienden por mucho tiempo esto terminan con problemas grandes, porque llevamos una entrevista, ¿no? También a la Lucía Damer, donde dice ella que esto suele después cristalizarse en regímenes en los cuales la población civil empieza a interactuar con los militares y empieza a incrementarse la violencia, la corrupción. O sea, tiene una serie de implicancias también que no son solamente mantener bajo control y acostumbramiento a la población a la figura de los militares, sino que además tiene que ver con un fenómeno muy grave que tiene que ver con la hacer policía a los militares y hacer militares a los policías. O sea, ese movimiento en América Latina, y no solo en América Latina, sino también en Estados Unidos, es muy fuerte y muy peligroso. Claro, esto como tú dices, de normalizar, ¿no?, la presencia dentro del paisaje democrático de tener militares, ¿no? Así como lo estamos viendo armados en las calles, es muy peligroso. Y ahí está la entrevista que tú hablas de Lucía Damer, ¿no? Socióloga experta en estos temas, que dice que pocos critican el toque de queda por temer a ser vistos como culpables de un rebrote. Claro, dentro de esta pandemia se pueden escudar muchos argumentos y muchos fines que no son precisamente los que están argumentando, ¿no? Sí, porque tú ya tienes cerrada toda la industria nocturna y los controles nocturnos bien los podría hacer Carabineros. Y no se ve además que haya habido ningún tipo de organización delictual que esté operando en las noches. O sea, nada, está todo no se observa, digamos, la necesidad de esto, sino es para generar una presencia en la cual poco a poco nos vamos acostumbrando a tener como normal y como natural, como si tener militares en las calles fuera algo normal. Lo que pasa es que Andrés los va uniendo a otras cosas, ¿no? Este deseo de hacer patrimonio cultural la parada militar, esta defensa hacia las Fuerzas Armadas y de orden de casos judiciales, o no sé, ¿no? Estas ideas de salir a defender estructura crítica frente a algunos estados que ni siquiera son de excepción, te van armando, ¿no?, un panorama que puede ser muy preocupante, ¿eh? Sí, bueno, ha sido la última línea del gobierno y la verdad es que ha sido la única que le ha funcionado. Entonces, claro, yo le veo un sentido más político a todo esto, es una interpretación ya mía, no de interferencia, pero sí, yo lo comparto contigo, digamos que aquí hay otras consideraciones que no son sanitarias para tener a los militares en las calles durante 6 meses. 6 meses. Muy bien, tema de reflexión entonces pues, en este editorial de Interferencia.cl. Vámonos con un tercer tema también que traen esta semana, es el siguiente. Datos muestran que COVID-19, lo estamos leyendo ahí, ¿no?, puede ser hasta 4 veces más mortal en Cerro Navia que en Vitacura. Y La Pintana
y se ve en el gráfico, ahí se dispara. Según un cruce de cifras realizado por el físico chileno Alonso Silva, en el Gran Santiago existe una fuerte correlación entre mortalidad y pobreza. La falta de acceso a una buena salud sería una de las causas. Andrés. Sí, bueno, es cuando tú ves lo obvio, ¿ah? Pero cuando lo obvio es prístino y claro y de una naturaleza inobjetable, tú da de todas maneras un escalofrío por la espalda, Claro. porque si tú te fijas, el gráfico muestra muy claramente la correlación total entre pobreza y los fallecimientos por COVID. Sí. Evidentemente la infección, el virus es el mismo, pero a quien ataca no son las mismas personas ni las mismas condiciones. Claro. Entonces, Por muchas el razones, virus ¿no? de alguna manera, sí, claro, Hacinamiento. ha develado, sí, Mm, hacinamiento, que tus comunas no estuvieron en cuarentena los tiempos que fue necesario, sistema de salud. eh, temas de salud previo. O sea, Claro. hay una relación entre las muertes y la edad, por supuesto, pero también con la salud que tú tenías Exacto. previamente a infectarte del virus. Obviamente las personas que tienen mejor acceso a la salud y van a ser más resistentes a este bicho y las personas que tienen un acceso más deficiente y por lo tanto tienen enfermedades o precondiciones van a estar Claro. más expuestos. Entonces esto revela con brutalidad las diferencias que tenemos sociales y cómo, es como el dicho, cuando llueve todos se mojan. No, no es verdad. O sea, Claro. no todos se Es mojan verdad. cuando llueve Es verdad. y se reproduce algo que es estructural en el país, que es la desigualdad. Claro, Es terrible. porque hay enfermedades basales que golpean mucho más fuerte a unas personas que a otras también, ¿no? Y que están relacionadas también con la pobreza y la alimentación, que tiene esa Sí. pobreza y que me imagino también hace que la mortalidad sea mayor en esas comunas. Claro, y además no es la edad, también te descarta la cuestión de la edad, porque generalmente no hay perfiles de población demasiado diferentes en términos de edad según las comunas. Ahora, ahí ya uno puede hilar más fino también dentro de ese cuadro, ¿eh? Ujú. Nosotros no lo tomamos, pero si tú fijas también quién lo puede haber hecho bien, es interesante lo que pasa en Cerrillo. Si tú te fijas en el cuadro, ¿Ya? Cerrillo se aleja un poquito de la norma. Ujú. Tiende a ser más pobre y tener menos mortalidad. Son cosas que son interesantes, como para no verlo todo negativo, digamos. Claro, exacto. Pero claro, porque ahí uno a veces se fija en las variaciones o en las cosas que son fuera de la norma, y ahí Ujú. hay cosas interesantes para explorar. ¿Qué puede haber estado pasando en Cerrillos que hizo que hubiera una mortalidad Claro. menor, siendo que tiene un índice de pobreza similar a otras comunas? Exacto. Ah, Ahí, mira qué no sé si te interesante, fijas ¿eh? en el Claro, ahí cuadrante. está. Ahí está el Sí, cuadrante, sí, ¿viste? Claro, quizás la sí. movilidad es distinta en Cerrillo, hay un trabajo más dentro de la comuna, anda a saber tú, ¿no? Pero en realidad es Anda muy tú a saber, interesante sí. analizar. Sí, claro. Anda tú a saber, pero ahí, bueno, tú puedes ver este gráfico y sacar varias conclusiones y yo Sí. creo que es interesante y también muy agradecidos del físico que lo hizo Ujú. y que nos facilitó esta información. Ya lo había hecho antes, para junio, ¿Ya? pero también contentos por conversar con la comunidad científica también Muy en a bien. veces cosas que parecen muy simples, pero que son muy elocuentes. Alcanzamos a analizar este tema también que tiene que ver con el anterior que traen ustedes en Interferencia, Andrés, que es que el Hospital San José, en junio, ¿no?, falleció más de la mitad de los pacientes con ventilación invasiva, letalidad en 2 recintos públicos. Dice que un 53% de las personas sometidas a ventilación mecánica invasiva en este hospital de la zona norte de Santiago murieron durante el mes más duro de la pandemia y por otra parte el 42% de estos pacientes fallecieron en el Hospital Sotero del Río durante el mismo mes. Cifras considerablemente más elevadas que en junio del año anterior, como estamos viendo ahí en la nota, Andrés. ¿Por qué pasa esto en estos 2 hospitales públicos, también muy importantes acá de la región metropolitana? Sí, ahí, bueno, no hay una investigación científica propiamente tal que te permita decir esto está pasando en el San José, pero lo que Ya. sí es claro, especialmente en el San José, es que las personas que fueron sometidas a ventilación seguramente entraron muy mal o Ujú. hubo problemas de atención muy serios mientras fueron ventiladas. Perfecto. Porque es una cifra altísima. Nosotros pedimos estas cifras por transparencia ¿Ya? y en comparación con años anteriores, con el año anterior, no años anteriores, un año anterior, eran muy bajas. Ahora, Claro. esto se emparenta mucho con la estrategia que ha tenido el gobierno, a mi juicio, más comunicacional que política, de decir que a ningún chileno le faltó un ventilador. Mi Claro. pregunta es si ventilaron a todos los chilenos que había que ventilar y si los ventilaron a tiempo. ¿Y Porque cómo? también este tipo Mm. de mortalidad tan alta te demuestra también que probablemente estas personas necesitaron ventilación antes y por eso murieron. O Ya.
Otra hipótesis, ya estamos a nivel de la hipótesis, también es cuál era la calidad de los ventiladores que se usaron en estos hospitales. Oye, ¿y tienen alguna Recuerda también versión? que teníamos varias dudas respecto de los hospitales traídos desde China por la CPC. Entonces, hay varias aristas que investigar, Claro. para entender por qué, si a ningún chileno le faltó un respirador, tenemos tasas de mortalidad reguladas por cada 100.000 habitantes dentro del top 5 o top 10 Claro. a nivel mundial. Entonces, son preguntas muy, muy, muy importantes que vamos a tener que hacer para entender qué fue lo que hizo Chile mal para que esta pandemia golpeara con un nivel de fuerza inusitado, incluso comparado con países parecidos al nuestro. Bueno, ustedes habían señalado, ¿no?, que hace un par de semanas incluso lo conversamos acá, Andrés, que una partida de estos ventiladores que trajo la CPC habían sido defectuosos y habían sido enviados a regiones, ¿no? Pero mi pregunta es que si hay alguna voz oficial de estos hospitales que explique el caso, ¿qué es lo que dijeron al respecto? Nada, nosotros consultamos, nos dieron la información y yo creo que también ellos, bueno, hoy día todavía siguen ya no es la crisis que había, ¿Ya? pero ellos van a tener que hacer, digamos, una investigación interna para poder conocer sus propios procesos, sus propios resultados. Va a haber mucha información a posteriori, ¿no? Yo creo que el dato es un poquito suelto, si queréis, para algo más científico, ¿no? Es un dato que es significativo, ¿Ya? valía la pena publicarlo. Pero para poder entender el contexto completo hay que sumarle otros datos a otros hospitales, ver otras series de años. O sea, hay que hacer un trabajo un poquito más científico como para llegar a conclusiones más duras, más fuertes. Claro, para saber realmente cuál es el promedio, ¿no? ¿Cuál es el promedio en general de los hospitales versus clínicas, de cuánta gente es la que se está muriendo, de las que son conectadas finalmente a un ventilador, ¿no? Claro, y además quiénes, porque también no es lo mismo, por ejemplo, atender un segmento de la población, lo que hablábamos del gráfico siguiente, Claro, el anterior, ¿no? exacto. Personas que están en situación de pobreza y que han tenido años y décadas de degradación de sus cuerpos porque no han tenido suficiente atención médica, problemas de alimentación, etcétera, y que los atienda tal hospital, a que los atienda, no sé, una clínica privada del Santiago Oriente, que obviamente va a atender a una persona que va a estar en mucho mejor condiciones. Entonces nosotros vamos a pensar que la clínica tanto es mejor que el hospital, pero no necesariamente, simplemente le llegan casos más fáciles. Muy bien. Hacemos el llamado, ¿no?, la invitación a la suscripción de interferencia.cl, Andrés. Ahí estamos viendo el gráfico. 3.000 pesos es la cuota mínima, ¿verdad?, para suscribirse. Sí, mensual. Mensual. Importante. Sí. Claro, sí, no, al bueno, día. como siempre, sí, no, como siempre, Freddy, agradecido por esta oportunidad de mostrar nuestro trabajo, que bueno, se financia de esta manera. Nosotros tenemos un periodismo profesional que implica ciertos costos, y estos costos tenemos que buscar la manera de hacerlo. No van a ser donaciones, no van a ser publicidad, tiene que ser a través de un sistema de suscripción que hemos estudiado, que funciona bastante en otros lugares como Estados Unidos y que además involucra la creación de una comunidad con nuestros lectores. Exacto. Que nos leen, que siguen nuestros newsletters, a los cuales vamos a empezar a ofrecerle libros. O sea, estamos también trabajando en la creación de una comunidad. Eso es bueno que lo digas, porque cuando tú te suscribes, te llegan informaciones también puntuales a ti, ¿no?, a través de estos newsletters. Sí, tenemos un par de newsletters exclusivos donde entregamos información por parte de nuestro director, Víctor Herrero, que nos cuenta un poco la reunión de pauta, se llama. Exacto. Donde hablamos es buena eso que hace Víctor. Es como, ¿te acuerdas? Antes en el Happening con Ja, había una sección que se llamaba, cuando terminaba el programa, decía lo que no se vio del Happening con Ja. Sí, es un poquito y era más eso, divertido que el Happening con Ja. Sí, es como tras bambalinas. Y es divertido. Sí, contamos cosas interesantes, pequeñas cosas que le interesan mucho a los periodistas, no tanto al público general, pero cuando tú tienes una relación con el medio, se hace algo muy atractivo. Sí. Y otro newsletter que escribo yo, que tiene que ver ya más con análisis internacional y con un análisis noticioso ya de temas más macro. Perfecto. COVID, elecciones en Estados Unidos, tecnología, etcétera. Es un análisis más por ese camino. Muy bien, a estar pendiente en un rato más. Entonces se va a subir la exclusiva que dimos acá sobre el fiscal Torres Silva y lo que está haciendo desde Punta Peuco. Abrazo grande, Andrea. 4:30. ¿Ah? ¿A las 4:30 de la madrugada? Sí, para los insomnes. Muy bien. Ahí vamos a estar pendientes a las 4:30 para ver la nota de este sujeto. Gracias, Andrés. Sí. Te mandamos un abrazo grande a nombre del equipo también. Gracias a toda tu gente también. Chao, hasta la próxima semana. Que estés bien. Chao. Chao, chao. Muy bien, son las conversaciones necesarias, ¿verdad? Interesantes, las que van haciendo sociedad y que están presentes siempre acá, en el escenario del poder, en stock disponible y en Vía X por la libre expresión.
Hasta la próxima. Chao.